Buenos días a todos, gracias por acompañarnos hoy en esta conferencia. Tenemos participantes en forma presencial, obviamente seguimos con un cupo reducido, y tenemos muchísimos participantes vía online que nos están siguiendo. En mi calidad de coordinador académico de los posgrados en Contabilidad de Impuestos de la Escuela de Negocios de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT, les doy la cordial bienvenida a esta conferencia que hemos dado a llamar Impuesto Corporativo Mínimo Global, un desafío en la inserción externa, la captación de inversiones y la soberanía tributaria de Uruguay. Obviamente que el tema de la conferencia está en todos los informativos y en toda la prensa hoy en día, es de mucha actualidad y relevancia, ya que casi 140 países, que representan más del 90% de la producción económica mundial total, han respaldado la propuesta de establecer un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales. El nuevo impuesto global, que solo se aplicará a empresas de más de 750 millones de euros en ingresos anuales, implicaría la implementación de una imposición efectiva mínima global del 15% a empresas multinacionales a través básicamente de un impuesto complementario a la casa matriz sobre las rentas insuficientemente gravadas en filiales de otros países. Para comenzar esta conversación, Amparo, te vamos a pedir si nos puedes dar un poco de contexto para entender de qué se trata todo esto del impuesto corporativo mínimo global. Contanos un poco tu visión. Excelente, muy bien. Muy temprano en Washington, seguramente recién está amaneciendo. Y bueno, un honor poder estar con ustedes esta mañana. Me hubiera gustado estar ahí en persona, espero que haya oportunidad para hacerlo. Bueno, yo llevo más de 20 años trabajando en estos temas de tributación internacional. Y bueno, y la verdad es que los que trabajamos en esta área no estamos acostumbrados, digamos, a los titulares y a la atención que este tema está recibiendo, ¿no? O sea, que sea portada en los diarios. Pero bueno, esto que he llamado la reforma fiscal más grande del siglo tiene muchas razones para estar captando la atención. Es un acuerdo realmente sin precedentes. Me gustaría contar un poco la historia de por qué se llegó a este acuerdo, un poquito los componentes, pero bueno, creo que justamente a través de la prensa y demás, algunos de los componentes ya la audiencia seguramente los conozca, y después hablar cómo esto podría impactar a Uruguay, los desafíos, las oportunidades. Muy bien. Entonces, para contexto histórico, o sea, se puede ir atrás mucho, pero a mí me gustaría poner quizás el comienzo de esta historia en la crisis de 2008-2009 con Lehman Brothers. ¿Por qué? Porque a raíz de eso hay una, si se quiere, a nivel del ámbito público, se empieza a generar como una idea de que las multinacionales de pronto estarían moviendo sus ingresos de una jurisdicción a otra. Un poco como que las multinacionales se empiezan a ver como culpables. Hay varias ONGs en diferentes partes del mundo que empiezan con campañas de que, bueno, que se sepa lo que las multinacionales pagan en cada país. Eso que ahora se llama como transparencia, un importante crecimiento del pedido del público de mayor transparencia. Tanto es así que la semana pasada, por ejemplo, la Unión Europea publicó el siguiente paso, y es que esta cantidad de información que empieza a pedir entonces la OCDE a raíz de esta crisis, que ahora se haga pública. Es decir, esa idea de transparencia y de que el público tiene que saber más lo que están haciendo las multinacionales, y de cierta forma pone las multinacionales a la defensiva, eso comienza allí como por aquella época. Y en ese momento se dio a llamar esta iniciativa de BEPS, Base Erosion Profit Shifting, por sus siglas en inglés, y es justamente esa idea que las multinacionales estarían quizás moviendo ingresos de un país al otro. A todo esto, la BEPS tiene como 15 diferentes áreas de trabajo, se logra muchísimo en esas áreas, a través de la OCDE, a través del G20, y una de las principales áreas, que era el área de los desafíos de la digitalización, no logran ponerse de acuerdo. Entonces, ahí
quizás hay que entender un poco lo que hay detrás de la OCDE. La OCDE y en particular el G7 han sido los principales, digamos, quienes han liderado este proceso. ¿Y qué pasa? Las empresas digitales, en su mayoría, son empresas americanas. Entonces, cuando hablábamos de fiscalizar la digitalización, sin lugar a dudas, Estados Unidos ponía, digamos, un freno a todo aquello que veía como una forma de quitarle su espacio. La digitalización además tiene unos desafíos muy importantes, desafíos y por supuesto que oportunidades para lo que son los impuestos, ¿no? Porque desde un servidor se puede proveer servicios a 20, 30 países y estos, se puede proveer servicios de una forma que la fiscalización tradicional quizás no logre captar. Por ejemplo, uno de los principios históricos más importantes es el principio del nexo o establecimiento permanente. Para dar un contexto, esto viene desde el siglo pasado, viene de la Liga de las Naciones, fin de la Segunda Guerra Mundial, ahí comienzan los primeros tratados, modelos de tratados bilaterales, donde se busca evitar la doble tributación, etc. Bueno, una empresa digital logra, por ejemplo, dar servicios, vender contenido, hacer streaming, sin generar nexo. Y por ende, bajo la visión antigua de impuestos, no pagar impuestos en los países donde tiene ventas. Entonces, bueno, ahí se da un poco como un tire y afloje entre lo que es Estados Unidos y el resto de los países. El momento quizás de mayor tensión fue por el año 2017, cuando Francia, entre otros países, empiezan a poner impuestos unilaterales a las empresas digitales. No impuestos a la renta, sino que impuestos, digamos, a las ventas. Francia en particular proponía un impuesto a los servicios digitales de 3% sobre las ventas. Esto Estados Unidos lo veía como, de vuelta, un ataque a sus empresas, y entonces lo que sucedió fue que se desató como una guerra arancelaria, una guerra comercial, en donde Estados Unidos decía, bueno, si Francia, si tú me pones ese impuesto, yo te voy a poner aranceles, entonces ahora los productos que vienen de Francia, los vinos, los quesos, etcétera, van a pagar aranceles. Y así entonces se dio esa tensión entre los impuestos a los servicios digitales y lo que Estados Unidos quería defender como propio. Con el cambio de administración de Estados Unidos, entonces, entra el presidente Biden y con otra visión de cómo trabajar con las multilaterales. Todos sabemos que el presidente Trump era bastante reacio al trabajo con las multilaterales. Biden entonces, con un renovado interés, además, bueno, en un mundo post-pandémico que era importante tener el elemento, el instrumento fiscal, entonces se acerca nuevamente a la OCDE y es así que al poco tiempo de asumir Biden se logra este acuerdo tan increíble, donde Uruguay como un país del marco inclusivo también estaría adoptando, pero donde realmente ahí lo que sucedió fue que hay un acuerdo entre Estados Unidos y los principales países del G7 y luego el G20, donde de vuelta lo que vienen a hacer entonces ahora los pilares, más concretamente, en el pilar 1, Estados Unidos acepta que se grave impuesto a la renta, es decir, impuesto a las ganancias, a cambio de que los países retiren lo que son los impuestos digitales, unilaterales que se estaban imponiendo. Eso viene a ser el pilar 1. El pilar 2, que es el que aquí nos convoca, que es quizás el que más sensibles nos hace en Uruguay, viene a ser este tema de la renta mundial, de un mínimo, de evitar la competencia fiscal y de gravar esa renta mundial con un mínimo de 15%. ¿Cómo funciona eso? Si yo tengo, por ejemplo, una multinacional americana que tiene una subsidiaria en Uruguay, la subsidiaria opera en zona franca y tiene incentivos y por ende de impuesto a la renta paga 0, entonces lo que sucedería es que pagaría en este caso, la casa matriz a Estados Unidos la diferencia entre 0 y 15%. Eso obviamente
tiene gran impacto desde el punto de vista de estamos usando los mejores instrumentos y los mejores incentivos fiscales. A ver, si Uruguay da todos estos incentivos, pero lo único que hace es que esos mismos incentivos sean pagados en casa matriz, estamos perdiendo gran efectividad en lo que viene a ser la promoción de las inversiones. El otro tema importante a entender es que dentro de la OCDE se dan ciertos plazos, 2, 3 años, para ir incorporando estos diferentes elementos. Sin embargo, dentro de lo que es Estados Unidos, lo que está sucediendo es que la reforma se está discutiendo ahora y va a ser efectiva a partir del 1 de enero. Es decir, estamos en Estados Unidos incorporando estos elementos de lo que viene a ser BEPS a partir de nada, cuestión de un mes. Así que bueno, el incentivo para irse adaptando es inmediato, es ahora. Estados Unidos, quisiera aclarar, tiene que de vuelta, entendamos, sin Estados Unidos este acuerdo no se lograba, sin esta administración este acuerdo no se lograba. Estados Unidos tiene algo que se llama GILTI, Global Intangible Low Tax Income. Esto es algo que se introdujo en el 2017 con la reforma anterior de Trump, y lo que hacía era que gravaba las rentas internacionales en un monto mínimo. Ese monto mínimo que se establecía a través de GILTI, históricamente la forma en que se hacía el cómputo a nivel de Estados Unidos era un promedio. Es decir, si yo pagaba 0, por ejemplo, en Uruguay y 35 en otro país, ese promedio ponderado tenía que llegar a un mínimo que hasta ahora era del entorno del 13%. La reforma de Estados Unidos, como se está considerando ahora, es país por país. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una operación en Uruguay, la operación paga 0, va entonces pasar a pagar ese mínimo de 15%. Ya no funciona como un promedio, donde a mí igual me servía, aunque había ya un elemento de renta mundial, me servía bajar ese promedio, porque bueno, tenía un país en 0 y otro país en 35. Ya no, esto es país por país, y de vuelta, esto aplicaría dentro de un mes. Hay otro elemento de la reforma fiscal americana que también está en discusión, tengo un artículo que espero publicar esta semana sobre el tema, que es lo que viene a ser similar en Uruguay a la regla candado, y es transacciones que se hacen a Uruguay. Si en Uruguay no pagan una renta mínima del 15%, no serían deducibles en Estados Unidos. Por ejemplo, si una empresa suiza contrata una operación en zona franca y paga 0, y luego vende ciertos productos a Estados Unidos, esos productos podrían no ser deducibles en Estados Unidos simplemente porque hay una transacción en la cadena de producción donde se pagó menos del 15%. Es decir, el impacto sobre las multinacionales de no pagar ese mínimo del 15%, van a haber varios mecanismos dentro de la legislación americana que van a estar penalizando. Muy bien. Creo que entonces está claro que el impacto va a ser inmediato, que no es que antes no había nada y ahora sí hay. O sea, esto es una transición, esto es algo que ha ido creciendo, pero que sin lugar a duda va a poner mucha presión sobre Uruguay. Entonces, quizás ahí proyectarnos un poquito más hacia adelante. Cuando hablamos de inserción internacional, tenemos claro que Uruguay, al igual que otros países de la región, quizás no han estado tan insertados en las cadenas mundiales. América Latina, en particular Brasil y Argentina, son de los países más proteccionistas, si se quieren, del mundo. Cuando comparamos el impacto del comercio, lo que ha crecido el comercio, y justamente la integración en las cadenas mundiales de países del sudeste asiático con lo que viene a ser la región de Sudamérica, vemos que realmente hay un retraso en esa integración internacional. Yo creo que justamente esta revolución digital de la que estamos hablando es una gran oportunidad.
así como me permite a mí hoy estar aquí conversando con ustedes a distancia, permite a Uruguay, que estamos lejos, digamos, acercarnos a otros mercados, pasar esas fronteras físicas. Y lo vemos, por ejemplo, en el increíble éxito que ha tenido la industria de software, empresas como De Local, lo que es la industria audiovisual. Realmente para Uruguay esta oportunidad, esta revolución digital, nos puede ofrecer mucho en materia de integración. Es una segunda ola, una segunda oportunidad. Entonces, a veces vemos en las noticias que se habla mucho de los tratados de libre comercio, y los tratados de libre comercio tratan sobre todo del tema arancelario, del tema sobre bienes. Y yo creo que es importante pensar justamente todos estos temas aquí que estamos hablando de renta corporativa, tenemos que poner esos temas también, digamos, en la agenda, de cómo ser efectivos en estos temas que impactan no solamente a empresas o a la exportación de bienes, como puede ser la carne, sino también a lo que es servicios. En particular, por ejemplo, las retenciones. Entonces, hay mucha gente que se sorprende al saber que Uruguay, por ejemplo, para poder brindar servicios dentro de lo que viene a ser el Mercosur, a Brasil, a Argentina, tenemos retenciones que pueden llegar hasta el 35%. Ese es como un arancel al servicio. Entonces, si pensamos en desarrollar lo que viene a ser la industria audiovisual, por ejemplo, hay que mirar esos acuerdos bilaterales, porque ahí también hay un gran costo y una gran oportunidad para mejorar la integración y para ser más competitivos. Un poco para concluir, tengo muchos más temas técnicos y demás que quisiera, pero bueno, queremos escuchar también de los otros panelistas. Lo que quisiera transmitir es, en primer lugar, soy muy optimista respecto a la globalización. Sí es cierto que dentro de los países hay ganadores y perdedores a veces en la globalización, pero cuando vemos al mundo en su conjunto, el crecimiento que ha tenido muchas veces de la mano del comercio y de la integración global, ha disminuido la diferencia de riqueza entre los países, ha sacado a muchísima gente de la pobreza. Nada más en China, 800 millones de personas han salido de la pobreza a través del comercio y de la integración global. Entonces, soy muy optimista sobre estos temas. También soy muy optimista sobre la tecnología, y creo que no lo podemos ver como el sector tecnológico versus el sector agroexportador. Creo que cuando hablamos, por ejemplo, de exportar carne, se puede exportar carne con valor agregado, por ejemplo, con trazabilidad orgánica, y seguir aumentando el valor agregado a nuestros productos. Y creo que esa transformación tecnológica que Uruguay realmente, o sea, ha sido pionero en estos temas, tenemos que seguir por ahí, porque de vuelta acorta las distancias para Uruguay, que estamos un poco lejos desde el punto de vista físico. Entonces, digamos, soy optimista sobre Uruguay, soy optimista sobre las oportunidades del futuro, creo que tenemos que encontrar los incentivos correctos. Entonces ahí como país, quizás algo que sonó mucho fue que la Unión Europea, por ejemplo, había decidido que determinados incentivos de Uruguay pueden ser considerados nocivos. Quiero aclarar que la Unión Europea y la OCDE publican de forma periódica listas de sistemas que son considerados abusivos, y se puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos una lista enorme de situaciones similares. Es decir, esto es un crecimiento, es un proceso, los países se van adaptando a los cambios económicos. Yo creo que Uruguay no quiere volver atrás en el sentido de que se ha avanzado mucho en la fiscalización, en evitar la evasión, en aumentar la transparencia. Estos son cambios que se han dado. No queremos ir para atrás, queremos ir para adelante, modificando y adaptando los instrumentos, los incentivos y los desincentivos, ¿no? Porque eso es lo que hacen los impuestos, incentivar las políticas que queremos a través de subsidios y desincentivar las cosas que no queremos. Y creo que Uruguay puede usar estos mecanismos para seguir en la línea que ya está de integración, de trabajo con las multilaterales, de aumento del comercio.
Por supuesto, tengo claro que cuando hablamos de estos temas, de vuelta pueden haber perdedores. Creo que es muy importante, por ejemplo, la educación, permitir el acceso de todos los uruguayos a las transformaciones, a la educación tecnológica. Estos son temas más societarios, más importantes, pero de vuelta, siempre con optimismo, mirando hacia adelante a las oportunidades que se nos ofrecen. Bueno, esos eran los principales puntos. Creo que me quedan muchas cosas que quisiera decir sobre los sistemas globales, territoriales y demás, y de repente le paso a Alberto que nos cuente un poco más de eso. En particular, creo que a veces se piensa que los sistemas pueden ser solamente territoriales y solamente mundiales. Me gustaría aclarar que eso no es así. De hecho, cada vez los países en su conjunto hay más sistemas territoriales. Estados Unidos, por ejemplo, en su reforma del 2017 pasa de ser una renta mundial a ser, de cierta forma, una renta un poco más territorial. Y en Uruguay también he escuchado en la prensa decir tenemos que defender nuestro sistema territorial. Tampoco es tan así, o sea, Uruguay ya tiene muchos de estos elementos incorporados en su legislación, y además hay que entender que Uruguay tiene un sistema dual. Pero justamente esto, autoría de Alberto, entonces le paso a él la palabra para que nos cuente y nos explique esto un poco más. Muchas gracias. Y con todo esto, ¿no? Así que te damos la palabra. Gracias, Amparo. Primero, gracias a la ORT. Ha traído competencia, ha traído excelencia y ha traído liberalidad. Yo que fui educado también por un ejército revolucionario, contrarrevolucionario, que se fundó hace 500 años, pero que valoraba la educación. Y con el tiempo creo que empezó a valorar la liberalidad también, y gracias a CPA. De Amparo me unen 40 años, yo liquidaba el impuesto al patrimonio de su papá, 40 años. Perdón, de su papá no, de su suegro, peor. Y por supuesto de Félix, que además vistió la gloriosa camiseta alba cuando era joven. Entonces, vamos a la feria. Ahí tenés. Perfecto. El primero, sí. Lo que pasa es que la quiero ver. Ah, estupendo. La primera, vamos a ver el marco grande. Estamos en un mar de deuda. O sea, el origen de esta casa tiene 5.000 años. Yo dije que el origen de lo que soy está 500 años. En 3.500 años de historia, nunca hubo tanta deuda como ahora. Nunca hubo tanto déficit. Miren lo que ven ahí. Y esto es tremendo, porque nunca recaudamos tanto y nunca tuvimos tanto de déficit. Yo sé, hubieron un quiebre del sistema financiero internacional, que vamos a referirnos, y hubo la pandemia. Pero no todas las deudas son iguales, porque las deudas de ellos tienen la maquinita de hacer plata uno y el otro el Banco Central Europeo. Y los otros están llenos de reservas, porque en el año 98 vino la crisis asiática y dijeron no queremos depender más, no queremos que nos venga ningún organismo internacional a decirme cómo lo hacemos, porque nosotros somos muy particulares y se llenaron de reservas. Y además hoy, ¿qué tenemos? Que tenemos que todo aquel que tiene un bono de renta fija se quiere matar. La inflación internacional está en 6%. Entonces que ellos tienen una ventaja, nosotros no la tenemos, tenemos la contra. Nuestras deudas son altísimas, nuestros déficits son más grandes. Yo no tengo tiempo, porque esta presentación la hice para la Universidad de Chile y para Deloitte. Se me va a pasar, me llevó 35 minutos. Pero es importante entender dónde está. Estamos en un mundo fiscal caótico. Y yo me pensaba reiterar, pero como decía Pacino, de full me. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿De quién vamos a hablar? De este animal que se llama el impuesto a la renta. Nació hace 200 años, cuando Inglaterra la cerraron. Y entonces no tenía más que cobrar, porque vivía del sistema cuasiballista de los aranceles, entonces tuvo que salir a cobrar. Pero fíjense, lo que importa es lo importante que es para los países desarrollados este impuesto. Una cosa brutal. Y además con una regularidad impresionante. Yo puedo decir que nunca los países desarrollados cobraron menos de uno de cada 4 pesos solo del impuesto a la renta personal. Pero no existe el impuesto a la renta personal, ni existe el impuesto a la renta de empresa. Existe el conjunto del sistema de imposición a la renta, que lo puedo ver de diferentes maneras. Esto no es la paloma de Picasso. La paloma de Picasso es el IVA. Esto es Rembrandt. Tiene 100 problemas. Y este impuesto se ha ido transformando. Se generalizó en el siglo
se puso prácticamente, al principio del siglo XX, se masificó para financiar el estado del bienestar. Si no, sin este impuesto no se puede financiar el estado del bienestar, por más que en Uruguay digamos que tenía un estado del bienestar financiado. Entonces, sigamos adelante. Ahora nosotros cobramos mucho menos, excepto en Uruguay, donde somos el más alto de imposición a la renta personal. En principio parecería bien, pero estas cosas hay que verlas en la mezcla. Porque si yo voy sobre el 33% o el 30%, que son la clase media y media alta, me quedo sin ahorro nacional. Cuando grabo mucho el ahorro nacional, me quedo mendicante de las inversiones del exterior. Creo que a buen entendedor, pocas palabras más. Sigamos adelante. Entonces ya sabemos dónde está el bicho grande, cuál es la causa de todo esto y dónde está. Esta es la presión fiscal, esta es una presión fiscal corregida. Yo trabajo en la presión fiscal de la OECD, la que publicamos, pero sacamos una que la OECD nos valida, que es la caribianización. Ponemos la seguridad social privada, que la OECD no la reconoce, y ponemos los ingresos por recursos naturales, que son muy importantes, Pemex, PDVSA, inclusive en Chile COVID. Nosotros ya está corregido por el producto, tenemos la segunda más alta y tenemos dos cosas muy particulares. Gravamos pesadamente, en particular sobre el salario. Tenemos casi 13 puntos si sumamos todas las cajas, ¿no? Y además tenemos lo otro. No me puedo detener en esto, simplemente para que entendamos dónde está el Uruguay y dónde están los países que tienen un margen de seguridad social grande, que son básicamente el Cono Sur, Brasil, Chile, Argentina, y Uruguay, y un poco Panamá, y sobre todo Costa Rica. Entonces viene la madre del borrego. ¿De dónde viene la madre del borrego? Yo tengo una visión muy parecida a la de Coso, pero voy un poco más para atrás. La OECD tenía arreglado su política monetaria, tenía prácticamente una moneda, y si no tenía un sistema que las monedas no se movían mucho. Y además, su política comercial se fijaba en Bruselas, no en París, no en Londres, no en ninguna de esas. Y trató de acordar, pero vino la administración Bush y paró todo. Ahora, empezaron los problemas cuando se cayeron la desgraciada atentado de las Torres. Ahí la gente del mundo desarrollado dijo, tenemos que empezar a saber dónde está la plata, quién mueve la plata. Y de ahí nace el hubo, que para los tributaristas es muy importante, porque todos sabemos en economía que hay que conocer dos cosas fundamentales: de quién es la propiedad y cómo se mueven los flujos. Así que con el hubo, el conocimiento del último beneficiario, yo sé quién tiene la propiedad. Después, en el año 2012, los tributaristas lo aceptamos. Pero esto viene del AFI. O sea, para contraterrorismo, contrabando, etcétera, etcétera. Después tenemos la segunda. ¿Cuándo viene la segunda? Cuando se cae el apex de la economía capitalista. 20 años después de que había caído la economía dirigida o el muro de Berlín. ¿Y qué pasa ahí? Se cae el apex. Y es donde, obviamente, por ser el apex, los países desarrollados tienen mayor ventaja. En otras palabras, una bruta crisis bancaria, donde 14 de los 20 bancos más grandes o desaparecieron, o fueron ayudados, o fueron también ayudados de alguna manera, comprados por otros. Donde en aquel momento habían 16 trillones de dólares, un producto bruto norteamericano, 16 trillones de aquella época, hoy serían 19. Y entonces los tipos dicen, uy, se me cae esto. ¿Y qué pasa? Cuando se cae el sistema financiero, se caen muchas otras cosas. Ya lo vivimos en 2002, cuando no supimos manejar el déficit fiscal y el tipo de cambio. Entonces, cuando se cae eso, se te cae la construcción, porque está ligado directamente, y se te caen otras cosas, el turismo, etcétera, etcétera. España se compromete 20 puntos de producto, pero Estados Unidos compromete 15. Y mientras caía de 16 a 9, 40%, el Stock Exchange de Nueva York, 40% del Producto Bruto norteamericano, que era el valor del Stock Exchange. Se preguntan dónde está la plata. Y la plata, un banco de un país mediterráneo, del cual tengo una nieta, un solo banco tenía 2 trillones de dólares. Un tercio del 40% que se había perdido. Uno solo. Pero lo que había en paraísos fiscales eran 3 y 4 veces eso, según las estimaciones. Pongamos 3 veces. Entonces los tipos dicen, no. Acá el problema, yo sé que acá se habló de la territorialidad, no tiene nada que ver la territorialidad. Acá el golpe fue la transparencia. Y esto afecta a la parte administrativa. Entonces, es decir, vos querés jugar en el mercado financiero internacional y querés comerciar con nosotros, bueno, vas a jugar en esto también, un poco lo que decía Amparo, que siempre nos olvidamos, vas a jugar tributariamente como nosotros queremos. Y entonces se levantó el secreto bancario para Uruguay. Eso es un ongoing process, ya lo vamos a ver. O sea, al principio que tenés que firmar con 5, después que tenés que uno firmaba con Tanzania, Groenlandia. No, Groenlandia es Dinamarca, es un país serio. Burundi, bueno.
al final le dijeron, no, con tus socios comerciales, y al final, ¿en qué terminamos? Levantando el secreto bancario, que yo pensé que iba a morir con él en Uruguay, y por eso, en el año 2003, con Roca planteamos el semidual, que hoy está en 17 países, para, te cobro las rentas capital puras, y no te pregunto quién sos, puede ser una persona maldita, yo igual te cobro y no te pregunto quién sos. Bueno, eso se acabó. Entonces, se levanta, y el golpe es la transparencia. Y ese afecta a la administración y afecta a la persona física. No afecta a las empresas. Hasta ahí estamos persiguiendo la transparencia y las empresas. O sea, de ahora en adelante, si tenés una fortuna, you can run, but you can hide. Eso, en el largo plazo, yo soy uno de los sufrientes, porque no tengo un hijo varón, excepto algunas cosas que inventé, el IVAP o el impuesto semidual con Roca, y decimos, bueno, acá el mundo cambió, tenemos que ir a una renta probablemente global y en el largo plazo probablemente mundial. En la persona. En la persona. Eso es lo que vamos a tener que ir, que es lo que tienen todos los países desarrollados. Hay semiduales, como el de España, que tiene el mismo que Uruguay, Alemania, etcétera, etcétera. Hay 17 países que lo tienen. Me vino bien para la carrera personal, como dice Roca. Y entonces tenemos que cambiar. Y el último punto es que después de los tipos se dijeron, bueno, más o menos a la persona la tenemos controlada, no les voy a decir todo lo que hubo, más la prensa, que en esto ayuda un montón, con los leaks y eso, pasamos al último punto que es, vamos ahora por las empresas. Pero al ir por las empresas cambia la historia, porque ya no voy por administración tributaria y cada país hace lo que quiere. Porque cuando yo era joven, y era un poco enfant terrible, 30 años atrás, todo el mundo decía, renta mundial, renta mundial. Yo decía, pero renta mundial en Perú si tenés secreto bancario. Si tenés secreto bancario no puedes intercambiar, si no puedes intercambiar no puedes controlar, estamos jorobando. Ahora sí se puede, por lo tanto, mi hijo, el semidual territorial, is dead. ¿Ok? Sigamos adelante. Entonces vamos a las empresas. Y ahí se crea BEPS, como lo explicó ella, para claramente amparo para el traslado para que no trasladen las grandes empresas. Que con la digitalización esto se hace mucho más complicado porque yo no requiero presencia física. Y ahí vienen los cambios. A la que viene. El pilar 1 lo voy a saltear. Es fundamental. Voy a decir solo 3 líneas. El pilar 1 es, con el tema de la digitalización, esto simplemente a título personal y de un par de personas que estamos estudiando, no es la digitalización, es mucho más. Es la economía del conocimiento. ¿Y cómo la vamos a grabar? La vamos a grabar primero renunciando a nuestro sistema tributario. Ahora se va a grabar a nivel mundial. Y además vamos a distribuir las ganancias así. Los que tengan y vendan más de 20 billones, va a 10 y tengan 10% de utilidad de ganancias sobre ventas, esos pagan en país madre. El resto lo vamos a dividir por ventas. O sea que vamos a una tributación unitaria, una sola empresa para todos lados, en casa matriz, ya no cobramos en las empresas, tremendo cambio. Y además vamos a dividir como quiere las Naciones Unidas, por ventas. Be careful what you wish de estas cosas, hay que tener cuidado porque no siempre te vas a salir bien. ¿Qué es lo que pasa? Esto hoy es una tontería. Esto es el 15% del comercio. Solo del comercio es el 15% el e-commerce. Pero en el futuro, nosotros vamos a tener los wearables. Me va a decir, Alberto, te está subiendo la presión, baja un poquito la mano. O me va a decir, no, Alberto, hoy vino tu suegra, le gusta el café a 40. Pero va a estar controlada desde Shenzhen. Y mi wearable estará controlada desde París o Moscú. Y después me voy a subir al auto y el auto, que va a ser una gran computadora, me va a decir, y no quiero seguir en todas las cosas, pero el Internet de las cosas, todos estamos de alguna manera dividiendo la renta del Internet de las cosas y no solo del Internet. Acá están las grandes empresas, o sea que van a estar las grandes empresas de biotecnología. Esto es fundamental y lo vamos a distribuir de una manera muy particular. Y hay un último punto que le voy a dejar, porque no me da el tiempo. Y vamos a pasar al pilar 2. El pilar 2, muy atrasado, el pilar 2 ya lo saben, hay una tasa efectiva, tenemos que pagar el 15%, y después hay otra regla que dice, si en la casa matriz, si te haces el vivo y pones en un lugar donde no hay impuesto a la renta, como es Bahamas, por ejemplo, yo te puedo o negar, si vos me cobras algo, yo te voy a negar ese crédito,
o yo te voy a cobrar el 15%. Pero vamos rápido a ver qué es lo que cambia. Y voy a dejar el 1 porque no me va a dar el tiempo, porque está hiper interesante. Pero vamos al 2. Tenemos algunos problemas en el pilar 1, y es que solo se legisló para aquellas empresas que facturen más de 20, pero entre 20 y 0 se eliminan los impuestos a las ventas que hablaban Amparo. Por lo tanto, que ahí hay un agujero, ¿no? O sea, tenemos como dos regímenes, uno le grabo y va a grabar en forma global y unitaria, el otro no sabemos qué. Después hay otros par de temas que no las puedo tener. Pero vamos un poco al pilar 2. El primer problema que tenemos un lío fenomenal. Vamos a tener 5 sistemas de impuesto a la renta. Mínimo. Tenemos el impuesto a la renta de las super grandes empresas, Google, etcétera, etcétera. Después tenemos el impuesto a la renta de las medianas empresas, esas que no son Google, ¿cómo se llama? El que juega mi hijita, mi hija menor, se llama Rotor, no sé qué, muy interesante. Pero, después vamos a tener el sistema de las empresas que facturan más de 750 millones, que ni sabemos cuáles son, o sea, va a ir variando. Después tenemos el sistema general, el que paga el ciudadano de a pie, digamos, el empresario de a pie. Recuerden que no estoy hablando de territorialidad, acá la territorialidad es todo el contrario. Como las empresas van todos a renta mundial y hay una tendencia a ir a la globalización, pero hay 17 regímenes como el nuestro, dual y semidual. Semiduales hay 17, y duales puros hay 8. Tenemos que, excepto 3 países de la OECD, aplican renta mundial. Todo lo demás aplican territorialidad. Y además hay una gama muy grande de territorialidad. No tengo tiempo. Pero lo que es importante es que vamos a tener ese régimen general y después vamos a tener el régimen de pequeño. 5. Pero me estoy comiendo todo el de incentivos. O sea, esto va a ser caótico. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque yo soy partícipe de esto. Estoy acá desde 2009. Aún jubilado sigo en la reunión. El tema es que yo creo que va a haber que pensar alguna solución simplificadora. Y a mí me parece esto totalmente personal que hay que ir a un impuesto mínimo. A partir de cierto nivel, cualquiera sea la empresa, 20 millones de dólares, lo que quieran, a partir de ahí, impuesto mínimo. Tipo el sistema americano que no tengo tiempo de explicar. ¿Ok? El segundo punto, hay un divorcio con el impuesto a la renta. Todos nacimos escuchando lo mejor, es una sola canasta, renta mundial, etcétera, etcétera, que no lo podíamos aplicar. Hoy sí lo podemos aplicar. Adiós, queridos semiduales del Uruguay. Adiós, creación. Y adiós los semiduales en general. Pero, y sobre todo la territorialidad a nivel de personas. El problema es que siempre decíamos, para que no haya arbitraje, sobre todo en la pequeña empresa, tener cierta evaluación entre la tasa superior marginal y la tasa de empresa. Más o menos, para que no haya arbitraje. Porque el enemigo del impuesto a la renta es uno solo, el arbitraje. El otro es la evasión, pero la evasión la tiene quien quiere. ¿No? Eso se puede evitar. ¿Cuál es el arbitraje? Que yo te juegue con las tasas, que es lo que hacen las grandes. Entonces, el arbitraje es sumamente importante porque el impuesto divorcia. Esto es un poco para los tributarios. El otro punto que creo que es importante es que, bueno, hay un arbitraje, lo voy a dejar. Dentro está puesto, lo voy a dejar. El otro punto es que han muerto los precios de transferencia. O sea, yo no digo que han muerto, pero están muy mal heridos. Cuando vos ponés en el pilar 1 que ciertas cosas que son la comercialización, etcétera, etcétera, que esos son para los países que no son grandes productores, tipo China o Estados Unidos, son los grandes dueños de las empresas, tienen empresas de distribución, se les va a marcar el porcentaje, no se les va a dejar sacar lo que quieran. O sea, se le controla el precio de transferencia. Y cuando yo pongo un impuesto mínimo, estoy reconociendo que no puedo controlar los precios de transferencia en el sentido de arm's length, para los que están en el tema, para el sentido de comparable, para el sentido de cosas que son iguales y que la venta entre empresas se puede equiparar a una venta competitiva. En otras palabras, es reconocer que el sistema, que lo hizo la OECD, y yo le doy un mérito tremendo por su apertura, está reconociendo que eso fracasó y que vamos al sistema brasileño. Este es un triunfo, es más triunfo que la Conmebol y la Libertadores, ¿no? Los tipos toda la vida se negaron a la OECD y le negaron que dijeran, no, vamos a aplicar AMLEMS y los 5 métodos. Yo mismo propuse el 6º método argentino para todo el mundo y lo tiene la mitad de América Latina. Fracasamos. Impuesto mínimo. Saludo cordial. Entonces es probable que el Uruguay tenga que ir a un impuesto mínimo, porque creo que los países van a ir a un impuesto mínimo. A partir de 20 millones, paga 15. Después vemos cómo te lo compenso. ¿Ah? Y un último problema es que esto
esto no es tan fácil como lo estamos pensando. En primer lugar, estamos violando, de alguna manera, un principio fundamental. Todos sabemos que acuerdos políticos llevan a acuerdos fiscales. Desde el Edicto de París, donde no se obligó a las mujeres en el año 700, no se dejó a las mujeres, digamos, la obligación de casarse, o sea, todavía no se podía nombrar directamente a los curas desde el papado, tenía que ser negociado con hasta la Carta Magna, que en el fondo uno dice, qué tontería la Carta Magna, le agarrar, no te voy a financiar a los reyes que te vayan a las cruzadas y cosas de esas. No. Se liberaron otras cosas, se liberó el comercio, por eso no hay siervos de la gleba. Los hay en Rusia, los hubo en Rusia, pero no los hay en el mundo. O sea, uno se podía mover, la libertad de comercio lleva la libertad de gente. O sea, todos los acuerdos fiscales tienen detrás la fuerza fundamental que es el acuerdo político. No taxation without representation. ¿Queremos democracia representativa? Sí, representativa para grabarnos, pero no es lo fiscal, es la cola del perro. Entonces, ¿qué pasa acá? Ese principio ahora no tenemos no taxation without representation. Es un taxation by negotiation. Hecho por un montón de burócratas, obviamente más inteligentes que yo, y con quien trabajo, y es un esfuerzo fundamental. Segundo, institucionalmente. Si nosotros queremos tener institucionalidad, no es G7 o SD, etcétera, etcétera. Entonces esto puede ser un acuerdo frágil. Hay cierta velocidad para hacer esto en el año 2023. ¿Ustedes piensan por qué? ¿No es que pueda haber algún cambio en el año 2024? Entonces, lo que quiero decir, la institucionalidad interesa. ¿Por qué? Porque cuando uno hace cambios técnicos, solo son sostenibles si son tecnológicamente potables y si son política y económicamente, sobre todo económicamente, razonables. Y acá no hay una institucionalidad, este no es un parlamento, es una negociación. La OECD es una organización sin mandato, sin contrapartida. Si usted quiere ir al fondo, va al fondo, si no quiere, no va, y además hay una contrapartida. Te financio, te dejo de cobrar, como en el caso argentino ahora, o te doy la plata. Y acá hay una mucho mayor participación del sector privado que en organismos multilaterales el sector privado tiene menos influencia. No quiere decir que uno cuando haga una reforma tributaria no hable con el sector privado, pero no participa íntegramente. Segundo punto, esto es learning by doing. Es lo mismo que aquello, firmá con 5 y te perdono, después firmá con tus socios y te perdono, y al final terminamos intercambiando con 140 países, no por la OECD, sino por FATCA, porque Estados Unidos dijo, no, se acabó este jueguito. Yo quiero que me den la plata, y si no me dan la plata, y tiene su derecho, porque como decía Amparo, si querés comerciar conmigo, si querés estar en el mundo financiero internacional, tenés que jugar también para no esconder la plata. Por eso es que digo, esto es transparencia, no territorialidad, pero ahora hay un paso superior. Último punto. Los países pequeños van a ir por concesión, digamos, tienen que ir a una adhesión concertada, no tienen tanto poder. Esto es, cuanto más grande seas o más poder económico tengas. Último punto, y terminé porque es pasadísimo. Cuidado con estas cosas, porque cuando uno empieza a depender, la regulación empieza a caer. ¿Me explico? Esto lo vemos con las empresas públicas en Uruguay, no hay regulación. ¿Por qué? Porque dependemos de ellos. Al depender de ellos, es muy difícil. Y esto no estamos regularizando un flujo eléctrico, el petróleo o ciertas cosas. No. Estamos entrando en el ser humano. La materia de esto es el ser humano. De hecho, se le reconoce un valor mensual. Entonces, y estamos acá en tecnología y biotecnología. Eso es tremendamente peligroso. Y el último punto, esta segmentación no favorece la competencia. De todas maneras, en este mundo caótico, se logró un gran acuerdo, se hizo un enorme esfuerzo técnico que no se ha logrado prácticamente en nada. Pero la administración y la política tributaria van a tener un cambio muy significativo en los últimos 10 años. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días para los presentes, para toda la audiencia virtual, para mis distinguidos colegas. Y bueno, qué más que felicitar a mi casa, como decía Nicolás, por este evento tan importante, tan relevante, que más que nunca uno quisiera verlo mucho más distante del día a día, pero no lo es. Se ha hablado de plazos mañana, 2023 es mañana, y me consta que ya hay movidas y avances muy importantes en esta cuestión. Si podemos avanzar a la diapositiva.
Yo lo que intenté hacer es reunir dos de mis características. La primera, soy contador. No es un hecho menor. Los contadores somos el golero del equipo, o sea, hay que resolver y generalmente nos piden que no nos equivoquemos, ¿no? Los economistas se equivocan a veces. Un día un médico decía que mucho peor es cuando se equivoca un economista con un médico, porque el médico mata a una persona, el economista mata a todo un país, ¿no? Es un poquito eso. Pero los contadores matamos a la empresa, matamos al asesor de turno, en fin, y tenemos que ser pragmáticos. Y después la otra característica, quienes me conocen, evidentemente algún problema psicológico, soy muy cuadriculado, me gustan mucho los cuadros, etc. Y por ahí se me ocurrió hacer esto que estoy planteando, que es contraponer tres grandes temas que se está hablando aquí: Pilar 1, Pilar 2, y bueno, se habló, Amparo lo habló, y bueno, Alberto también lo volvió a mencionar, y que me parece que es relevante mencionarlo porque tiene mucha relevancia para Uruguay, y es un cuestionamiento que nos está viniendo de la Unión Europea. No está porque ya se me iba de pantalla, pero quizás habría que haber incluido el GILTI también. Pero de alguna forma va de la mano con el Pilar 2, porque la noticia que tenemos es que el GILTI no va a ser removido. De la misma forma que Estados Unidos mantuvo su FATCA en un programa de intercambio general, el FATCA básicamente es recibo y doy muy poco, y logró sostenerlo, también aparentemente logra mantener su GILTI, que además, como bien decía Amparo, está teniendo algunos cambios. No voy a detenerme en cada una de estas explicaciones por un tema de tiempo y porque además creo que Alberto y Amparo ya han presentado las cuestiones, y voy a tratar de ir rápidamente a los efectos del Uruguay, pero simplemente esto para dejárselos. Y creo que el concepto está claro. El Pilar 1, que empezó teóricamente con tratando de resolver lo que la acción 1 BEPS no había podido en materia de economías digitales, bueno, fue aumentando en su objetivo. Y como dice allí, apunta no solo a eso, sino a todas las, digamos, actividades que tienen foco, como dice ahí, negocios orientados al consumidor, con un alcance que todavía se está por ver. Lo que tenemos de esto es un blueprint que se llama, unos borradores, unas pautas iniciales, luego un par de resoluciones, una de julio y otra de octubre del 21, la de julio un poquito más extensa, la de octubre bastante menos, con muchos elementos indefinidos, muchos elementos a jugar que, como todos tenemos claro, combinan aspectos técnicos pero también aspectos políticos. Trataremos de ver un poquito cómo nos puede pegar esto de alguna forma a nosotros, ¿verdad? Me salteo lo del contenido, que ya está más o menos claro. El Pilar 2 lo que intenta es, mediante un impuesto complementario en cabeza de casa matriz, eso ha sido motivo y es motivo de crítica, ¿por qué en casa matriz y no en todo caso redistribuido entre las distintas filiales que agregan valor? Pero bueno, así está planteado, y en su defecto, en caso que matriz no lo haga, sus hijas en orden descendiente de lo que es la cadena de propiedad. Claro, cuando uno escucha de que, por ejemplo, el Pilar 2, y ya entrando un poquito a Uruguay, dice que tiene un límite para grupos que en base a sus consolidados tengan ingresos mayores de 750 millones de euros, que casualmente es el mismo límite que se impone en materia del informe de country by country, país por país, en materia de precio de transferencia. Uno podría decir, bueno, tengo un margen importante como para pensar que de repente Uruguay pudiese quedar fuera de este tema, y por lo tanto de repente es un tema que no sé cuántas empresas tengan filiales acá, instaladas muy pocas, matrices locales, pero podrían haber filiales, y también no son muchas las que habría, pero la cuestión es aquí lo que está marcado en negro. Se admite que los países puedan unilateralmente bajar ese umbral. Aparentemente hay alguna mención de que Argentina iría a la eliminación directamente del umbral de una, digamos así, por decir algo. Por lo tanto, lo del umbral non tropo, porque bueno, en definitiva, si me bajan esto, tengo ahí un problema puntual e inmediatamente, ¿verdad? Entonces, yendo a la tercera línea, y cuando hablamos del alcance del Uruguay, bueno, Pilar 1, ¿qué empresas en Uruguay pueden tener una facturación mayor a 20.000 millones de euros? Bueno,
muy pocas, probablemente algunas públicas, alguna privada que podría haber por ahí por Zona Franca, por donde yo pude más o menos ir averiguando, pero no es, digamos, una preocupación que pueda tener. Distribución y comercio, bueno, sí, presumiblemente podemos tener algunas pocas, digamos, de la cadena, esto nos podría pegar. ¿Qué pasa con el pilar 2? Bueno, prácticamente ninguna matriz, de arriba de estos 750 millones. Hijas de media cadena sí lo podría haber. Ahí esto ya es importante porque, bueno, uno de los temas que Uruguay podría cuestionarse en esta cuestión es decir, bueno, a no desaprovechar si la matriz que está por arriba mío no aplicara esto, porque esto es voluntario. Hay pocas cosas que son preceptivas de todo esto, ahora vamos a mencionar. Si yo tengo una hija de media y si yo me sumo a esta iniciativa, y bueno, puedo ser yo, en definitiva esté cobrando ese impuesto mínimo, nosotros lo vemos un poquito más del otro lado, es decir, no lo vemos como beneficiados, sino como eventualmente afectados, aunque sobre eso voy a decir alguna cuestión más adelante. Yendo a lo que es la revisión de la Unión Europea, ¿y por qué la traemos a colación y tiene que ver con esto? Bueno, para los que no estábamos demasiado insertos en esta cuestión, nos sorprendió hace poco tiempo el saber que estábamos siendo cuestionados, digo, además de estas dos movidas de la economía digital y orientada al mercado y además del impuesto mínimo, que nos estaban cuestionando. Bueno, y ahí hubo toda una discusión semática muy politizada. Lamentablemente las discusiones técnicas se politizan con facilidad. Si estábamos en una lista negra, no en una lista negra, en una lista gris, más allá del color de la lista, es cierto que hay un cuestionamiento a que Uruguay aplica el principio de territorialidad en materia de algún tipo de renta. En principio se habla de las rentas pasivas, es cierto. Esto emerge de un comité de aplicación del Código de Ética de Empresas de la Unión Europea, que, bueno, que se arroga el derecho de examinar a los distintos países en sus prácticas y cuestiona, muy de la mano con OCDE, pero en esto se cortó con OCDE porque, ustedes saben, nosotros tuvimos hace un par de años cuestionamientos a nivel de regímenes perniciosos que nos cuestionaron el tema de software, nos cuestionaron el tema de Zona Franca, hicimos las adecuaciones del caso y logramos salir con esas adecuaciones sin cuestionamientos a nivel de OCDE. Siempre se dijo que el principio de fuente era un tema que por ahora en OCDE por lo menos no estaba en la mira, pero la Unión Europea puso foco en las rentas pasivas y no solo pasivas, cuidado con eso, porque en los documentos que emergen de la Unión Europea, si bien habla de la falta de sustancia y lo que se llama el ring fencing, que sería algo así como la asimetría en el tratamiento entre lo que hago hacia afuera y para adentro, que es parte de lo que nos había cuestionado también en materia de la examinación de software y zonas francas anteriormente la OCDE, pero ahora la Unión Europea nos lo hace en rentas pasivas y nos reclama ring fencing y nos reclama sustancia. La verdad que en una renta pasiva reclamar sustancia, yo no sé si no tiene algo de incoherencia, ¿no? Porque justamente la renta pasiva, si algo se caracteriza por no tener el componente, digamos, de trabajo, ¿no? Es decir, un préstamo al exterior, cuál es la sustancia que me vas a pedir de ahí, o si, por ejemplo, soy una sociedad holding. Pero cuidado que hay un tema preocupante y es que en ese mismo documento, si bien se pone foco en el tema de rentas pasivas, que ya es bastante dolor de cabeza para ver Uruguay cómo lo resuelve, también se habla de la forma de cómo se aplica el principio de fuente en rentas activas. Y nosotros en Uruguay tenemos algún temilla ahí, que más de una vez dio lugar a grandes discusiones de cómo se aplica el criterio de fuente en algunas cuestiones. No me voy a detener en este tema, pero uno de los temas que me viene a la cabeza cuando hablamos de eso es la consideración de renta de fuente extranjera, al 100%, préstamo que hace un banco al exterior. Lo dejo por ahí este punto. ¿Podemos pasar al siguiente? Bien, ¿cómo afecta y amenaza a Uruguay? Pilar 1, ya se dijo, y además lo dijo muy bien Alberto, con una asimetría rara, porque en realidad el pilar abarca a quienes estén por arriba de un umbral enorme, pero el desmantelamiento de
las medidas unilaterales que se tomó en relación a este tipo de actividades es total. O sea, se produce el vacío que decía Alberto. Y nosotros tenemos una ley, que es la ley 19.535, que estableció un régimen de tributación con bastante aparcamiento a lo que sería una aplicación, digamos, lisa y llana del principio de la fuente, en donde básicamente tomamos mercado. Yo lo que estoy viendo es que Uruguay en todos estos procesos debería aspirar a cobrar un copyright, porque esto es el tercer elemento que nos está robando el mundo. Ya hablamos de la regla candado, hablamos de otro que no me acuerdo hoy cuál era, pero también nos lo habían robado. Y bueno, y ahora nos están robando este tema de mercado, que nosotros fuimos unos adelantados. Y pasamos a grabar en base a el lugar de consumo, que no es la aplicación tradicional. Bueno, eso nos implicaría un desmantelamiento de esa ley, con una posible pérdida, sin duda, de recaudación. Que entiendo que no es de una gran significación, pero recaudación al fin. El pilar 2, bueno, ya se dijo y es muy preocupante, es una neutralización de exoneraciones, como entre comillas régimen COMAP. Todo parece indicar que conceptualmente, ustedes saben que el beneficio que se da en materia del régimen COMAP no es una exoneración de impuesto a la renta, sino es lo que técnicamente para mí califica como un reintegro en la inversión. No está planteado así, porque además planteado así podría llegar a tener alguna presión eventualmente, pero lo que me dicen es que te devuelvo mediante una acreditación en tu pago de impuesto a la renta una parte de la inversión que tú haces. A tal punto es así que la renta es tal cual como es, y cuando distribuyes esa renta está grabada con el impuesto a la distribución de las utilidades, porque justamente no estaba exonerada, ¿no? Bueno, por eso me lo cuestiono. Y de alguna forma también me está levantando el principio de la fuente, y acá es donde empiezan a converger las cosas, porque está el pilar 2, que por el lado de esa imposición mínima me neutraliza eventualmente no solo exoneración, sino el principio de fuente, que ahí se aúna con lo de el cuestionamientos de la Unión Europea. Bueno, en la Unión Europea, condicionamiento, eliminación del principio de la fuente, bueno, ahí nos cuestionamos algunos temas, como decíamos hoy, sociedad holding, bancos, tiene efecto también posterior, si nosotros quitamos la exoneración ahí, no solo es la de la renta, sino la de la distribución. Ustedes saben que en Uruguay está asociado. ¿Qué opciones y oportunidades tiene Uruguay? Porque muy bien hoy decía Amparo, y yo comparto, está en medio vaso lleno, el vacío, pero está en medio vaso lleno. Y yo creo que Uruguay tiene opciones. En cuanto al pilar 1, bueno, introducir modificaciones que en definitiva levanten en su legislación el monto A. Acá en el pilar 1 lo único preceptivo es desmantelar lo que tenemos. Y podemos hacer eso y nada más. Claro, si hacemos eso nos quedamos sin la posibilidad de tener el beneficio justamente de la recaudación por el mercado, que es un poco lo que está haciendo la ley hoy por hoy, es decir, le cobramos a quienes de alguna forma más de lo que nos van a permitir, pero estamos cobrando a quienes nos venden desde afuera tecnológicamente para consumo en el país. Así que por ahí eso parecería que casi parece elemental que debiéramos ir a esa solución. ¿Qué podemos hacer en el pilar 2, que esto es más complicado? Bueno, en principio podemos no hacer ningún cambio doméstico. Acá no tenemos ninguna preceptividad, esa es la verdad. No sé si puede ser lo más inteligente. Una segunda opción es, ¿por qué no es lo más inteligente? Porque seguramente vamos a tener sacrificios recaudatorios inútiles, pues pueden llegar a ser consumidos o levantados en el exterior. Insisto, no necesariamente con el umbral de 7.50, sino menos en la medida que los países puedan irlo bajando. Lo segundo sería introducir un impuesto complementario específicamente a las empresas afectadas, es decir, una suerte de un coto muy limitado, ¿está bien? Pero entramos en el caos de ver contribuyente por contribuyente. Y parecería que lo que podría llegar a ser inteligente para poder llegar a evaluar es aplicar lo que se llama el soak-up tax, un impuesto condicionado, que a los que tenemos ya unos años nos recuerda algo que hacíamos en la retención de IRIC instantáneo en materia de distribución de dividendos, utilidades, inclusive de asistencia técnica, con algunas diferencias entre ellos, pero ahí lo que hacíamos era aplicar una retención en la medida de, básicamente, que el esfuerzo
recaudatorio del fisco fuera absorbido por el exterior. Hagamos la aclaración que esa situación de esfuerzos exoneratorios del fisco que hoy están siendo inútiles ya podría estarse verificando. Hoy por hoy, en los regímenes de exoneración que tenemos, no estamos haciendo ningún condicionamiento. Y sea que del otro lado tengamos países con la denominada CFS, CFC Rule, o que graben vía dividendos. En el primer caso, prácticamente la absorción del esfuerzo recaudatorio es total por un fisco al exterior. Es decir, cuando hay una transparencia que lleva toda su renta automáticamente al otro país, o vía dividendos, que se atenúa ese impacto, pero de alguna forma existe. Esto lo voy a retomar ahora cuando, cerrando, hable de las oportunidades de Uruguay. ¿Qué se puede hacer en materia de la revisión de la Unión Europea? Bueno, aparentemente no tenemos demasiado, como nada de esto, no tenemos demasiado margen de negociación. Me consta que está habiendo, sí, contactos, lo ha declarado públicamente el gobierno, el equipo económico, tratando de, primero, entender hasta dónde va el cuestionamiento, cuál es el alcance, y ver las vías de adecuación. Para Uruguay es importante perforar, o digamos es perjudicial perforar el principio de la fuente, o por lo menos, como bien dice Alberto, la aplicación, como decía Amparo, y también la aplicación parcial que la tenemos. Yo creo que sí, es importante, quizás más reputacionalmente que de otra cosa. Evidentemente, efecto recaudatorio no nos perjudica, porque no estamos cobrando justamente sobre eso. Algún ingreso de divisa, alguna fuente de trabajo puede ser, pero yo creo que es un impacto importante desde un punto de vista, sería reputacional, inclusive como instrumento para atraer otras inversiones. Basta pensar, por ejemplo, en que nosotros, para atraer posible movida de inversiones, hemos ampliado el tax holiday en materia, por ejemplo, de rendimientos mobiliarios en el exterior. Entonces, ese tipo de elementos son visualizados en el mundo como un parámetro de relevancia, ¿verdad? El pilar 2 no deja de ser muy preocupante todo lo que afecta al Uruguay, porque para mi gusto Uruguay ha usado y ha abusado del modelo de exoneración en materia como instrumento de desarrollo. Yo esto, cuando fui invitado en las 10º jornadas, me acuerdo, la 10º aniversario de la reforma tributaria, lo dije. Yo personalmente no soy partidario de un régimen que exagere la exoneración por muchísimos motivos. Hay temas de capacidad contributiva, hay temas de lobby, son muy difíciles de desmantelar los beneficios, pero fundamentalmente, y es lo que nos está pasando, porque genera reacción del otro lado. Lo genera de diversas formas. Primero, lo que hoy comentaba Amparo, ¿no? En reglas, candados, sobre retenciones, y bueno, ni que hablar en este tipo de política. Pero nosotros tenemos forestación, que ha sido limitada, pero sigue siendo un área importante con mucha exoneración. Tenemos software, que inclusive nos vimos paradójicamente obligados a aumentar la exoneración por las pretensiones de OCDE. Tenemos zonas francas, tenemos energías alternativas, y por la duda que no quede ninguno de estos, tengo un régimen transversal de COMAP que es bastante generoso, en especial en la última modificación que hubo, se volvió un régimen bastante generoso. Entonces es un modelo demasiado apuntalado. ¿Y cuál es mi visión de la exoneración? La exoneración es un paliativo cuando no puedo resolver el problema de fondo. Yo exonero cuando en condiciones normales no soy atractivo para traer una inversión. Entonces digo, por ahí, y ahí vienen las oportunidades, quizás esto, y comparto lo de Amparo, y un poco también lo de Alberto, yo creo que esto le da varias oportunidades y chances a Uruguay. Creo que no está mal que nos remuevan de ese modelo, porque quizás nos haga poner el foco en otras cuestiones y otras reformas que el país necesita y que está teniendo dificultades enormemente para hacerlas. Y además, como hemos tenido un pasaje por distintos espectros políticos, prácticamente de todos los espectros de representatividad en el país, deberíamos admitir que esto ya no es un problema de un partido en particular, es un problema país, un problema que tenemos los uruguayos. Nos cuesta muchísimo abordar algunas reformas. ¿Y cuáles reformas increíbles logramos hacer? Las que nos vinieron impuestos desde afuera. Por ejemplo, el secreto bancario. ¿Está bien? Por ejemplo, el anonimato de acciones. Era realmente impensable que el Uruguay, por iniciativa propia, políticamente siquiera pudiera llevar adelante eso.
Bueno, pues si esto es así, y con esto cierro, yo recuerdo hace algunos años, después maduré, a veces me da la tentación de hacerlo. Yo jugaba mucho a la computadora, al ajedrez, y generalmente perdía, generalmente, ¿no? Porque además me creía, mi ego me hacía poner niveles altos. Hasta que un día descubrí un botón maravilloso, que era que en la mitad del partido uno aprieta un botón y se cambia de bando. Y era maravilloso, a veces perdía igual. Lo tenía que hacer con un avance suficiente como para no darle chance a la computadora la posibilidad de recuperarse, ¿no? ¿Qué tal si apretamos el botón de cambio de... me quiero cambiar de bando? ¿Qué es cambiarse de bando? Para mí, ingresar a la OPE. Eso es para mí cambiar de bando. ¿Y es muy loco? No sé, acaba de entrar Costa Rica, que siempre nos comparamos. O sea que el argumento, sos una economía muy chica, yo no lo llevo. De hecho, Uruguay está en varios foros y creo que nos facilitaría políticamente poder introducir algunas reformas que de otra forma ya sabemos los uruguayos que son muy difíciles. Y en cuanto a la Unión Europea, yo también sigo viendo allí alguna oportunidad, y como pongo ahí sí, Nicolás, te prometo que cierro, es negociar esto obviamente de la mejor forma posible y digo yo, mantener ese atractivo aún así, con las modificaciones que haya que hacer como plataforma de inversiones. Y bueno, y si para eso tuviéramos que exigir o pedir alguna sustancia adicional a cambio, bienvenida que sea, porque atrás de esa sustancia está inversión, detrás de esa sustancia está algo de recaudación y atrás de esa sustancia va a estar también empleo. Así que no lo veo como una cuestión, digamos, me quedo más con el medio vaso lleno. Tenemos muchos deberes por hacer, hay que trabajar con muchísima inteligencia, pero creo que el país está en un momento reputacional muy alto, muy bueno. Debo cuestionarme si tanto por mérito propio o de mérito de los vecinos, pero al final del día vamos a la misma. Como me dijo un argentino hace poco, ustedes gracias a todos sus vecinos están volviendo a ser la Suiza de América. Bueno, puede ser, pero me sirve y aprovechemos eso. Eso es todo. En primer lugar, muchas gracias a la orden, muchas gracias a mis colegas por estar aquí presentes, Amparo, Alberto, Félix. Y cuando empecé a hablar con Alberto de esto, hace unas cuantas semanas, la iniciativa de él de poder armar algo de este tipo, tratando de retomar, la pregunta era ¿qué diablos podía hacer yo en una reunión como esta? Algo que me he vuelto a preguntar. Se escuchaba hablar a Amparo, a Alberto y a Félix y no hay que hablar cuando ahora me hace este planteo en verdad. Entonces, no sé qué estoy haciendo aquí, pero en cualquier caso voy a intentar decir algo a modo resumen, ¿no? En relación a estos temas. Básicamente opinando justamente no de siendo un experto en la materia, sino simplemente siendo un economista que ayuda a tomar decisiones o que tiene vocación para ayudar a tomar decisiones en materia de política pública o en materia de decisiones a nivel privado. Lo primero es que yo creo que acá estamos ante un escenario que debemos tomar en cuenta de fuerte cambio a nivel global, cambios que están transcurriendo a una velocidad vertiginosa, donde se están resolviendo un conjunto de balances de poder y que estamos en medio de una tendencia que no digo que sea irreversible, pero que tiene una firmeza y una potencia muy grande. ¿Y eso qué supone? Que Uruguay lo tiene que tomar como un dato y que es una ola en la que Uruguay tiene que surfear. No existe ninguna posibilidad de que Uruguay ignore o asuma que lo que está ocurriendo es algo que es irrelevante para el país. Y probablemente este tema es uno de los temas más importantes de la agenda de política pública de los próximos años, de la actualidad, porque atraviesa muchas dimensiones, algunas de las cuales Amparo ponía sobre la mesa, pero que básicamente están en el corazón de la estrategia de inserción externa de este país de los últimos 70 años. ¿Qué hemos hecho en los últimos 70 años? Ser un país razonablemente predecible, razonablemente estable, razonablemente tolerante y de buen trato con quienes quieran alojar sus inversiones en Uruguay, entre otras cosas porque somos lo suficientemente chicos como para que ser los mejores de la clase. Si no tenemos eso, somos absolutamente irrelevantes, salvo en algún sector donde tenemos ventajas de rotación de recursos. Y el punto es que todo este fenómeno que está teniendo lugar es un fenómeno en el cual
vamos a esquemas de globalización, a esquemas de cooperación, a esquemas de reglas de juego que cada vez dependen menos de las decisiones soberanas y que por lo tanto cada vez, salvando países extremos, tenemos alguno aquí muy cerca, convergemos a parecer. Por lo tanto, la posibilidad de poder explotar diferenciales para atraer inversiones, para poder comerciar, se reduce. Hay que ser cada vez más creativos para hacer eso. De hecho, parte de la defensa de jugar con la territorialidad, de jugar con figuras que no eran las más transparentes del mundo, pero que permitían lograr, era básicamente atraer inversiones y ser atractivos para poder proteger a personas o empresas que eventualmente querían no tributar en sus lugares de origen. O sea, nosotros hemos sido jugadores activos de lo que es el arbitraje tributario. El arbitraje tributario es empresas que optimizan a nivel global dónde tributar, con el propósito de minimizar su contribución, pero también el arbitraje tributario son jurisdicciones que lo que hacen es tener regímenes atractivos como para poder alocar inversiones o negocios que eventualmente en ausencia de esas oportunidades no estarían. Y eso es lo que yo creo que hoy está en proceso de sancionamiento, de achicamiento, producto de todas estas tendencias. Y ese es el primer elemento. Okay, aquí hay larga reflexión académica desde los años 60, desde parte de la OCDE y de otros ámbitos de foros globales que tienen abundante documentación para avanzar en este tipo de regímenes, punto uno, y luego lo que hay es un fuerte motivo para hacerlo y hacerlo rápido, que es lo que en algún momento tanto Amparo como Alberto señalaban. Las situaciones fiscales de los países desarrollados hoy y las situaciones de los ciudadanos a nivel global obligan a que los ajustes fiscales que se vayan a procesar para salir de este alto nivel de endeudamiento sean transparentes e incluyan ciertos criterios de justicia de quién tributa y quién paga por esto, quién paga por esta fiesta. Y eso va a suponer revisiones profundas, se está suponiendo revisiones profundas de los regímenes tributarios, lo cual termina afectando a países. Entonces, el primer mensaje es, y yo creo que no hay nadie en Uruguay que lo esté pensando de esa manera, pero por las dudas, no podemos pensar que esto no está ocurriendo. Esto está ocurriendo, va a ocurrir y nos desafía de manera dramática, no solamente en nuestro régimen tributario, nos desafía en un conjunto de cosas que hemos estado haciendo, régimen de excepción, régimen de zona franca, todo lo que está en la COMAP, que no es otra cosa que ser hija de la ley de inversiones del año 74, o sea, un conjunto de cosas que han estado en la vida cotidiana nuestra, están hoy, por supuesto, no impedidas, pero están severamente cuestionadas y tenemos que ponerle mucha imaginación. Yo creo que en eso todos somos conscientes de que es así. ¿Eso qué supone? Que tenemos que cambiar. Estamos desafiados, como recién señalaba Félix, a introducir un conjunto de cambios, cosa que el país ha venido haciendo. O sea, de hecho, en la práctica, en esta materia en particular, desde 2009, cuando aparecimos en la lista negra de la OCDE, hemos ido tomando un conjunto de decisiones que nos han ido haciendo converger a lo que son los estándares internacionales, que yo creo, como dice Alberto, que están movilizados esencialmente por el tema de transparencia. Ese es el driver principal de fundamento que hay aquí. Y entonces las AFI las eliminamos el secreto bancario, y hicimos una reforma tributaria que tomó en cuenta algunas de estas cosas y que de alguna manera fue flexible para poder adaptarse al mundo. Y Uruguay lo está haciendo y ahora tenemos por delante una agenda que es la que la Unión Europea nos pone, que nos cuestiona los temas de rentas pasivas, precisamente, y en algunos casos rentas activas, sobre las cuales vamos a tener que tomar decisiones para salir de esa lista de país cooperante con algunas observaciones en las próximas, antes del 2022. Estamos en el proceso de cambio y eso tenemos que seguir haciendo. Y eso supone que tenemos que cambiar. ¿La razón por la que tenemos que cambiar es porque nos conviene? Claramente no. O sea, nosotros precisamos captar inversión. Somos un país irrelevante desde el punto de vista de su dimensión y por lo tanto, para poder crecer y para poder sostener estándares de vida como los precisamos, requerimos para nuestros mecanismos de cohesión social, precisamos atraer inversiones. Para atraer inversiones tenemos que ser atractivos en algún sentido y eso es lo que hemos sabido hacer en los últimos 70 años y eso hoy es lo que tenemos que encontrar la manera de hacerlo. De hecho, decimoslo así, los países centralizados hicieron esto por siglos. El tratamiento, digamos, tributario y la competencia tributaria durante siglos entre industrializados fue de este tipo. El problema es que hoy en día ellos alcanzaron un nivel de desarrollo y hemos alcanzado un nivel de globalización donde lo que requiere es que todos dejemos de competir y cooperemos
básicamente es, dejemos que ellos recauden lo que tienen que recaudar. Y ese es un punto central. No nos conviene, pero tenemos que hacer. Hay otra mirada que a mí a veces me llama la atención, que es una suerte de sensación de algunos analistas o de algunos políticos de justicia, que esto es un avance hacia movimientos relativamente más justos. Y esto depende otra vez de quien lo mire. Yo entiendo a pensar que esto no necesariamente es justo cuando uno mira de la lógica de un país como Uruguay. Puede ser justo en la lógica de un contribuyente norteamericano, de un habitante de Ohio, que lo que entiende es que la empresa transnacional fragmentó el proceso de producción, lo partió en 20.000 pedazos y tributa en distintas jurisdicciones, optimizando su estrategia tributaria, y que él contribuye el 100% de su renta personal, y eso no es justo porque hay una empresa que de alguna manera hay propietarios o accionistas de esa compañía que disfrutan de los bienes públicos del país donde viven, pero no son contribuyentes plenos de ese bien público. Puede ser justo si uno tuviera una especie de agente global optimizador, donde dijera, bueno, ¿cómo yo recaudo de la manera más eficiente posible? Después tengo un mecanismo de asignación de esos recursos justos, pero esto no va a existir. Acá lo que vamos a tener es esencialmente un mecanismo de recaudación global, pero la asignación final, más allá de lo que las Naciones Unidas digan, va a terminar siendo la que políticamente nos vemos. Por lo tanto, no necesariamente justo. Termina siendo justo, y para un país como el nuestro, probablemente es bastante injusto, porque avances en esta dirección valen la posibilidad de no tener capacidad para traer inversiones, con lo cual, o tener menos armas para traer inversiones en el marco actual, con lo cual es una limitante en ese sentido. Entonces, cuidado con pensar que estamos avanzando necesariamente hacia un mundo más justo y digamos, más digno desde el punto de vista de las decisiones desde el punto de vista económico. Yo creo que es esencialmente un balance de poder. Acá lo que estamos es ante un evento muy grave desde el punto de vista fiscal, hay que recaudar. Esta literatura o esta visión viene de larga data por razones diversas, jalonada por diversos lugares. Hay una oportunidad para hacerlo, hoy está arriba de la mesa, y esa oportunidad se tiene que hacer rápido, porque entre otras cosas, el mainstream de la política económica internacional, que estuvo fuertemente amenazado, está todavía severamente amenazado por Brexit, chalecos amarillos, Trump y otras cosas, necesita hacer cosas rápidas y urgentes para agradar a ciertos niveles de electorado de manera tal de que no retrocedamos, ahí sí, 50, 60 años en términos de procesos de globalización, integración comercial de personas que, como señalaba Amparo, han traído la etapa más próspera de la existencia humana. Entonces, yo creo que esa es la razón por la cual todo esto tiene que ser tan rápido, porque hay que lograr resultados efectivos y además con efectos de demostración políticamente correctos rápidos. Y por lo tanto, no es justo, pero tenemos es un dato del problema. O sea que en realidad, básicamente esto ocurre porque estamos en un escenario de resignación y soberanía fantástico. Y eso es una cosa que tenemos que entender. En una economía donde las cadenas de producción se fragmentan, donde la convivencia hoy es virtual y de una manera extraordinaria, y donde cuando yo me subo un Uber, la transacción tiene lugar entre dos personas que habitan este territorio, pero la cadena que está en el medio está ubicada en un lugar donde no se sabe quién. La pregunta es: ¿qué hacen los estados nacionales? ¿Cómo regular, cómo fiscalizar y cómo tributar en esa realidad? O sea, hoy estamos en un escenario de pérdida de soberanía, y por tanto cualquiera que esté pensando en materia de política pública tiene que pensar que tiene que pensar desde la lógica distinta de que el Estado Nacional hoy tiene cercenada muchas de las cosas que tenía por delante, y la política tributaria en parte. O sea que en realidad la globalización a la cual todos adherimos y creemos que estamos en el camino correcto, nos lleva en esta dirección. Entonces la pregunta, y no desde la lógica tributaria, sino una lógica más general, porque las cosas tributarias escapan a mi dominio y además son cosas que fueron tratadas por Amparo, por Alberto y por Félix, es qué hacer. Lo primero es, no podemos ignorar esta tendencia. Yo creo que no hay nadie ignorándola, pero no está de más recordarlo. Esto está aquí, está en proceso de gestación hace unos cuantos años, hemos ingresado a una fase de aceleración y es un proceso irreversible. Y eso es un punto central. No somos, además, Uruguay, no es una roca con oficinas. Esto no es una isla metida en el medio del Caribe donde, digamos, no importa un bledo lo que esté pasando, porque en realidad, como no tengo ninguna capacidad de ser sancionado en ningún otro rubro que no sea tributario, yo sigo haciendo lo que quiero y lo veré cuando esta fiesta se acabe. Esto Uruguay no lo puede hacer porque hay
en mecanismos para los cuales un país que exporta, que tiene relaciones con el mundo, puede ser sancionado. O sea que es imposible ignorar. La tendencia esta incluye más transparencia, mucha más transparencia, y presión sobre ello. Incluye que el arbitraje tributario que hemos estado acostumbrados, que recientemente va a estar restringido, y por lo tanto requiere modificar nuestra mirada de lo que hemos hecho en los últimos años. ¿Qué supone eso? Y aquí se abre un dilema. ¿Lo hacemos rápido o lo hacemos lento? Y yo creo que esta es una discusión bien relevante que yo creo que Félix la planteaba recién. Y yo creo que acá la solución es de esquina. ¿Qué quiere decir que son de esquina? O nos compramos todo el paquete y lo disfrutamos, lo padecemos y lo disfrutamos de manera entera, nos volvemos un miembro de la OCDE, eso supone el botón, nos compramos el problema de verdad y por lo tanto compramos enteramente y rápidamente el paquete y nos volvemos el corazón de lo que se debe hacer, pero al mismo tiempo disfrutamos de algunas cosas que hay que evaluar cuáles son, que estar en ese ámbito nos introduce. Entre otras cosas, los enforcement que la OCDE nos va a poner para hacer reformas en las cuales a Uruguay le cuesta mucho. Uruguay le cuesta mucho reformar su sector no transable, su asignación de recursos al sistema educativo, al sistema sanitario. Bueno, cuando uno entra en tecnología OCDE, tiene un conjunto de requisitos que cumplir que inducen reformas que han funcionado en todo Uruguay y que por lo tanto uno debería creer que a Uruguay le van a ayudar. Por lo tanto uno está comprando algo así como un paquete de tecnología de reforma. Por supuesto, eso supone resignar más soberanía y esto es un debate importante, porque estar en la OCDE supone cumplir cosas. Entonces, ese es un camino que yo creo que el gobierno anterior evaluó seriamente. Yo esto lo discutí con miembros del gobierno anterior en varias oportunidades. La OCDE visitó Uruguay en varias oportunidades y esto estuvo arriba de la mesa, después eso no prosperó. La otra solución es hacer lo que hemos hecho en los últimos 20 años, que no creo que esté mal, es hacer lo que hay que hacer, ir en la dirección que el mundo va, pero hacerlo lento. ¿Qué quiere decir hacerlo lento? Y bueno, en un país pequeño y abierto como Uruguay, si nos compramos que este es un fenómeno irreversible y que hay que hacerlo, y lo hacemos demasiado rápido, no lo hacemos al amparo de ninguna tecnología como la que dije antes, el riesgo que tenemos es que haya ciertas modas que tengan ciertas marchas y contramarchas de revolución, y nosotros desmantelemos temprana e innecesariamente cosas que teníamos armadas. Entonces, pero hacerlo lento, ¿qué supone? Que tenemos que estar dispuestos a que nos pase lo que nos pasó hace unas semanas, entrar y salir de listas. Porque eso supone hacerlo lento. Quiere decir que nos piden que hagamos cosas, las vamos haciendo, pero las hacemos con una velocidad en la que vamos negociando, y cada tanto aparece alguien en algún lugar con el que no hablamos lo suficiente que nos dice, bueno, pero vos no estás cumpliendo con esto, entonces la lista. Y eso no nos debería preocupar, siempre y cuando, por supuesto, esa lista no nos implique una sanción. Pero, insisto, son dos caminos, o lo hacemos enteramente o lo hacemos lento. Pero tenemos que tener un plan, tenemos que explicitarlo, pero tenemos un plan sobre en qué dirección nos movemos. Lo otro que creo es, tenemos que evaluar, y yo creo que no lo tenemos evaluado, los beneficios netos de los instrumentos que tenemos. Yo no conozco estudios, no conozco análisis sofisticados que nos permitan evaluar la contribución general y particular de los regímenes de zona franca, la contribución general y particular de nuestra estrategia de grabar IRAE como grabamos, dando exoneraciones con regímenes especiales como son los que la COMAP o los que vienen ahí. Eso deberíamos evaluarlo. Yo creo que lo hacemos porque en algún momento alguien lo evaluó, creyó que era razonable, ha funcionado, se han desarrollado actividades al amparo de este tipo de situaciones, pero hoy no tenemos claro al final el efecto neto cuál es, y creo que corresponde, para poder saber en qué dirección nos movemos, qué regímenes son los que son más caros para el Uruguay, que no podemos dejar caer o que tendríamos que tener un plan alternativo muy serio, y qué regímenes son los que podemos entregar más rápidamente. Y eso creo que forma parte de que otra vez el silencio, no hay que hacerlo público, alguien lo tiene que evaluar. Pero la impresión que yo tengo visto de afuera es que no hay nadie haciéndolo y que por lo tanto negociamos al influjo de lo que es la agenda que nos imponen, entregando lo que vamos a poner. Y lo otro, que creo que es un tema no menor, es evitar las estridencias en algunas cosas que yo no sé si son necesarias. No lo sé, y no digo que esté mal, pero lo del tax holiday o lo de la resignación, la rebaja en términos de lo que son los requisitos de residencia, yo no sé cuál es el efecto neto. Tiendo a pensar que es irrelevante. O sea,
desde el punto de vista de la aguja, es irrelevante. Tiendo a pensar que es así. Y si es así, no tiene ningún sentido hacer aspaviento con ello. No tiene ningún sentido alardear con ello. Hagamos, lo queremos hacer, hagámoslo, pero no hagamos en el ámbito público, estamos haciendo esto. ¿Por qué no hagamos esto? Porque los jugadores adversarios juegan. Y ese jugador adversario, si bien este problema de tax holiday no forma parte de esta agenda global, lo que supone es el lobby que ese país afectado hace en el foro internacional. Y mira, allá abajo hay un enano que además de no cumplir con varios requisitos que ustedes establecen, por ejemplo tiene rentas pasivas y además tiene algunas rentas activas que no estamos claros qué es, además hace este tipo de cosas. Es un jugador que se aparta sistemática, deliberada y además lo hace desenfrenadamente para sacar nuestra inversión. Entonces, esa conversación es la que ayuda para que un burócrata del 14º piso termine diciendo, sí, Uruguay, esto se lo va a poner a la lista acá. Uruguay, además de todo esto, no cumple esto. Entonces, ¿queremos hacer atracción de inversión de argentinos? Cosa que no me parece mal, insisto, creo que no mueve la aguja, creo que es inmobiliario y pocas cosas más para que precisa el país de las dimensiones. Eso podía ser relevante en la década del 80, cuando el país tenía un nivel, una tasa de inversión del 15% del PIB, de un PIB infinitamente más chico. Pero hoy que tenemos el PIB que tenemos y que tenemos una tasa de inversión que precisamos de 20 y 25%, el tax holiday y la residencia fiscal me mueve pins. Por lo tanto, si lo queremos hacer, no digo que no lo hagamos, pero hagámoslo sin estridencia, porque hacerlo con estridencia creo que no termina de generar el ambiente necesario. Entonces, solamente termino diciendo esto. Creo que es un momento excelente para Uruguay, y seguramente esto está ocurriendo a nivel de gobierno, porque sé que hay grupos y la estudios, para mirar este tema tributario con una mirada amplia. Nosotros estamos moviendo nuestra estrategia en inserción externa, y está bien que así sea. El Mercosur dejó de ser para nosotros una herramienta de utilidad hace mucho tiempo, no nos podemos ir, pero tenemos que buscar la manera de salirnos. Los TLC con China u otras cosas que están arriba de la mesa son una oportunidad extraordinaria. Este tema también es una oportunidad extraordinaria para pensar nuestra estrategia de inserción externa. Alguien tiene que estar mirando este tema tributario con una mirada amplia de cómo nos proyectamos en los próximos 20 años para seguir captando inversiones, seguir creciendo. Ese es un tema, por eso creo que es fundamental, y otra vez creo que hay que hacerlo en silencio, pero alguien tiene que estar responsabilizado de estudiar esto y meterlo en la estrategia global del país. Y eso supone, para terminar, preguntarnos algunas cosas. Estos desafíos que tenemos arriba de la mesa, entonces lo dejo como preguntas más bien a los expertos. ¿A dónde nos va a llevar esto? Esa idea vieja que muchos de los economistas, sin ser expertos tributarios, teníamos es, tenemos que ir por menos IRA y más IRPF, con esa idea de estirar la distancia para poder favorecer la reinversión en la compañía y grabarte cuando te llevas, que es una idea típicamente aplicada en muchos lugares, en particular en Chile. Yo no sé si sigue teniendo sentido en un contexto como este que está aquí. Entonces, que era parte de un consenso que teníamos, no lo hacíamos porque los costos fiscales eran importantes, pero esa discusión está allí. En un escenario de este tipo, ¿vamos a un aumento de la base imponible porque vamos a tener menos exoneraciones y eso nos va a permitir bajar el IRA de todo? ¿O al revés? Lo que vamos a tener que ir es en la medida que vamos a tener que levantar el IRAE como consecuencia que nuestra base imponible hoy va a estar afectada porque la inversión no la vamos a captar con tanta facilidad. Son preguntas que uno debería formularse no desde la lógica de la arquitectura tributaria, sino de la lógica de cuál es nuestra estructura tributaria esperada para los próximos 10 o 15 años. Tiene sentido en un país como Uruguay, como lo hemos discutido muchas veces con Julio, que los impuestos indirectos jueguen un papel central. Tienen todos los sentidos. Pero también, como lo hicimos en la reforma del 2007, tenía sentido que Uruguay, por razones de gestión macroeconómica, introdujera impuestos más relacionados con la evolución del PIB, para que, entre otras cosas, la volatilidad de la recaudación no fuera tan grande. Y eso lo acabamos de observar. Acabamos de tener un shock de magnitud sideral, como fue la pandemia, y la resistencia de la recaudación fue extraordinaria. Todos los modelos que usamos los economistas para predecir la recaudación fallaron. ¿Por qué? Porque eran sobre bases históricas, y esas bases históricas lo que hacían era sobreestimar el efecto de la elasticidad recaudatoria de la economía. Eso es lo que nos ocurre. Así que esos eran mis comentarios, y les agradezco su tiempo. Intentaré muy rápido el minuto. Sí, por favor. La gran película. Hay dos impuestos, vamos a simplificarlo. Impuesto a la renta empresa, personas. Personas.
Ensanchando las bases. La transparencia ensancha las bases. Nosotros en la reforma que se hizo en 2014, se hizo al revés. Se siguió dando más incentivos, se siguió dando y se achicaron las bases cuando las bases se venían agrandando. Eso nos lleva al impuesto, o sea que hay que aflojar la cincha para tener más ahorro. Si no tenés más ahorro y no tenés capacidad de inversión, por eso esta casa es importante, Biloca, etc., es que vos en el impuesto a la renta, también el amplio de la base se acabó. Se acabó el sistemita este. Yo no sé si no dio tantos resultados. Uruguay no es de los países que reciben y han recibido en un sentido histórico la mayor parte de la inversión. Pero eso se acabó, ya no hay más. Entonces es probable que el impuesto mínimo, que tiene dos razones de ser. La primera, no gravar, es para compensar las externalidades. Porque políticamente somos malos, no tenemos infraestructura y tenemos mala mano de obra. Y la otra, tenemos un sector que no se está desarrollando. Por eso le damos incentivos. Pero ¿qué pasa? Por un lado, tenemos un abuso y por el otro lado, damos incentivos redundantes. No quiero dar el ejemplo, pero está obvio. Y a veces damos más que incentivos. Entonces, lo que es probable es que lo que tengamos que hacer es poner un impuesto mínimo y aflojarle la cincha a lo del régimen general. Sigo adelante. OECD, imposible entrar. No nos quieren. O sea, no nos quieren porque nosotros el tren ya está pasado. Y nosotros ya hay una presencia latina grande que fue producto de TLCs que nosotros no firmamos. Entonces va a haber otros que sí quieren entrar, que es que gente del Asia querrá entrar si es que quiere entrar. Segundo, la OECD es simplemente un benchmark técnico que nos sacaría de decir, en la América Latina, miraríamos para arriba, eso sí, pasamos a ser la cola del ratón, la cola del león en vez de ser la cabeza del ratón. Y un último punto que es muy importante es que nosotros hemos ido en contra, particularmente cuando se nos acabó el modelo. Y que me perdone Luis Porto, que fue el que amplió el sistema. En vez de ampliar las bases y bajar las tasas, que las tenemos 37 para limitar en personas, tendríamos que haber hecho al revés, ampliado las bases y bajado las tasas. Y yo soy un beneficiario, quiero aclararlo, del sistema de los 2 meses de residencia, puede traer serios problemas. Y en materia de incentivos, llenamos de incentivos, ya viene, esto es una política de Estado, esto de llenar de incentivos, que me perdonen el importe, porque amplió el costo, ese sistema ya ha caducado. El problema es el siguiente, como dicen mis profesores, cuando tenés muchos incentivos a la inversión es que no tenés un plan de inversión, no tenés un plan de país. No te lo va a resolver el impuesto a la renta. Y quiero terminar con un último tema, y es que el tema tributario es importante y precisamos cambio. Y creo que hay que tomar algunas medidas rápidamente. Yo no creo que lo podamos resolver esto. ¿Por qué? Porque vas a perder recaudación si no lo haces. Y por el otro lado vas a tener una astringencia demasiado sobre el ahorro que la estamos teniendo, por la presión tan alta sobre los que pagan el 33% para el impuesto a la renta. Entonces, y más que mucho se paga sobre el salario, porque en todo lado del país, entonces vas a tener que tener. Y quiero terminar con esto, hay que pensarlo, pero obviamente este país tiene muchos más problemas. Nosotros hace 100 años no sabemos qué hacer con las empresas públicas, no tenemos regulación, tenemos un problema jubilatorio feroz. Entonces, hacer en este momento una gran reforma tributaria, yo creo que nos tenemos que limitar a ciertas cosas. Una gran reforma tributaria no es posible. ¿Por qué? Porque las reformas tributarias, en particular los incentivos, están ligados a dos cosas fundamentales. Primero, las visiones de país, y no están claras. En ningún lado están claras en este país. Y segundo, están ligados al financiamiento de campaña, en un sentido amplio. Entonces, seamos realistas. Busquemos los mínimos consensos. Protejamos nuestra recaudación, impuestos mínimos, las cosas, y busquemos cómo aflojarle la cincha al sector productivo nacional. Yo me quedo más con, como decía hoy, con el medio vaso lleno que vacío. A mí me parece que el instrumento tributario empieza a mostrar signos de agotamiento. Yo creo que tenemos que ver la segunda agenda mucho más en profundidad y creo que en este momento está puesta sobre la mesa inserción internacional, digamos, regulación de empresas públicas. Que esté puesta sobre la mesa no quiere decir que estemos pudiendo avanzar en ella, lamentablemente, pero está puesta sobre la mesa. Creo que hemos usado y abusado un instrumento de exoneración. Yo creo que tenemos que empezar a ver la segunda agenda. Consciente de las dificultades políticas que tiene esa segunda agenda, que insisto, hemos pasado por todos los aspectos políticos y no hemos podido. Es más, hemos estado en quiebra institucional y tampoco hemos podido hacer reformas de fondo. Por lo cual,
cual deberíamos compensarnos que tenemos incapacidad e impotencia para hacerlo. En un tema que me escapa, porque no es mi expertise, yo estoy en la línea de evaluar seriamente apretar el botón del ajedrez, ¿no? De cambiarme de bando, porque quiero entrar en un círculo virtuoso, quiero romper esa dinámica que decía Gabriel, de llevarla de a poco, pero con los conflictos habituales y además nunca estar, digamos, para dar el salto cualitativo que todos queremos y todos necesitamos en el país. Y me parece que quedó demostrado que la presión internacional sirve. Pero si me van a presionar internacionalmente para desmantelar esas ventajas éticas o no éticas, pero ventajas al fin que tenía, quiero que me presionen también para las demás cuestiones. Porque no sea cuestión que desmantelamos el veto bancario, pero la prueba PISA es de unos imperialistas que nos imponen del exterior. Yo quiero la prueba PISA también. Y yo quiero eficiencia de la empresa pública. Y yo quiero toda la agenda que está atrás, de una agenda que lamentablemente coincide con OCDE. Hay una pérdida de soberanía, una invasión. Quejarnos de esto realmente tiene muy poco sentido. Bueno, son las reglas del juego, juguemos con esas reglas del juego. Por ahí para mí pasa un poco y bueno, obviamente va a haber una transición y vamos a tener que negociar de la forma más inteligente, pero coincido mucho con Alberto, hay que fijar una meta, y Gabriel también lo decía, digo, tenemos que tener una meta. Como decía, y bueno, lo puedo citar porque es pública su comentario habitual, Pascal, es peor no tener meta que tener una mala meta. Y yo estoy en esa línea, tengamos una meta que sea mala, pero vayamos a ella. Me parece que Uruguay está muy disperso. Hoy, por ejemplo, me levanté de mañana y veía que la obligatoriedad se hizo una encuesta de la obligatoriedad de votar en PPS, 50%. Somos 50% para todo en este país. Hasta para eso somos. Dije, en esta seguramente debe haber consenso, no sé, 50%, todos 50%. De Nacional, 50 más 1. No, no. Se terminó la conferencia. Algún consenso tenemos que buscar. No tenemos esa capacidad. 55. Ok. Primero, sobre un tema que dejó planteado Gabriel, que era el tema de la residencia fiscal. A mí me parece muy interesante buscar de vuelta esos incentivos. Nos interesa atraer personas, nos interesa ser competitivos, y está muy bien tener incentivos en ese sentido, pero creo que tenemos que dar los siguientes pasos. Es decir, una cosa es traer a la persona, pero a mí con eso no me alcanza. Entonces, cuando hacemos un cálculo de retorno sobre la inversión, yo quiero que esa persona traiga su negocio, quiero que traiga su inversión, quiero que en Uruguay establezca de repente el centro, la holding, la empresa, el headquarter, quiero hacer todos esos siguientes pasos. Esos, desde el punto de vista tributario, aún no los hemos dado. Hicimos el primero, pero si yo no hago el segundo, el tercero y el cuarto, entonces esa persona que hoy viene, mañana se me va a Miami. Es decir, si yo quiero que se quede en Uruguay, que invierta en Uruguay, tengo que pensarlo de forma de principio a fin. ¿Cómo atraigo yo a ese residente para que entonces invierta en el país? El segundo punto que quería comentar es que desde el punto de vista de las empresas, la búsqueda es la rentabilidad. Es decir, ¿me importa ser miembro de la OCDE? Bueno, sí, creo que es un factor importante, pero no es decisivo. La multinacional lo que busca es la rentabilidad. Entonces ahí hablemos entonces de los incentivos, porque creo que quedó clarísimo de que esta reforma la podemos considerar justa o no justa. A ver, es un poco caprichosa. ¿Por qué hay que pagar donde hay ventas y no hay presencia? ¿Por qué no se eligió otra métrica? Por ejemplo, extracción, por ejemplo, donde hay mayor cantidad de empleados, por ejemplo, donde hay emisiones de carbono. Se podrían haber elegido muchísimas otras métricas para establecer este acuerdo global. Se decidió ventas. Bueno, algunos pueden decir que eso favorece a ciertos países, lo que sea. Lo importante es ahora que Uruguay se adapte. Entonces, si nosotros nos queremos adaptar, queremos atraer inversión, queremos aumentar nuestra inserción internacional, tenemos que entender que tenemos que dar esa rentabilidad. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, un tema que me parece interesante es
lo que estamos hablando aquí, impuesto a la renta, tenemos de vuelta este tema de que si nosotros damos ese incentivo, se va a pagar en otro lugar, de cierta forma estamos regalando la plata. Es verdad, no aplica a todas las empresas, se puede armar un sistema híbrido muy complejo. La pregunta que yo quiero hacer es, bueno, ¿por qué no miramos, por ejemplo, si uno de nuestros grandes desafíos es el empleo, es la economía del conocimiento, si queremos jugar en esa liga que ya estamos jugando, queremos seguir potenciando junto con el sector agroexportador, queremos estar en ese lugar, bueno, por ejemplo, podemos dar incentivos al empleo. Esos incentivos al empleo no están mal vistos por la OCDE. ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser desde BPS, etcétera, pero también puede ser directamente subsidios a pasantes, o sea, todo ese tipo de incentivos que nosotros demos mejora la rentabilidad y mejora los factores que nosotros estamos buscando. Es ahí donde yo creo que es el retorno a la inversión. Entonces, ¿cómo estamos nosotros como país? ¿Cuál es el retorno que estamos buscando? ¿Cuál es la visión que queremos? De vuelta, podemos tomar una medida, pero tenemos que ver todas las medidas en su conjunto y el impacto total que puedan tener sobre la economía. Lo último que quiero decir es, Uruguay no es el único país que tiene estos desafíos como economía chica. Hay situaciones, por ejemplo, que podemos estar observando, como puede ser Singapur, como puede ser Holanda, un país muy chico que juega dentro de la Unión Europea. Suiza es un país que juega fuera de la Unión Europea, pero también como parte de la OCDE. O sea, hay diferentes ejemplos de cómo un país chico, entre otros países grandes, puede ser competitivo, puede acompañar el comercio y puede ser, de vuelta, integrado al mundo. Y creo que, bueno, es buscar esos temas con una visión del país que queremos al futuro. Muchas gracias. Y es una de las limitantes que tenemos. No solo zona franca, en materia de forestación también hay alguna norma de estabilidad fiscal, inclusive ya le han traído condenas al Estado la tasa, impuesto al patrimonio, la tasa complementaria, ¿no? Es una de las limitaciones que tenemos del modelo, ¿sí? Inclusive yo, por ejemplo, traté de dudar un poco a ver si tenemos inventariado, públicamente inventariado ese tema, y no sé si lo está. Aparentemente los contratos de vieja data son de muy largo plazo, e inclusive no sé si no hay alguno con plazo indeterminado o a 99 años, más o menos lo mismo, ¿no? Hay de todo en esa línea. Creo que los más recientes se han acotado. Un poquito paradójico también, lo debo decir, de que se estén fomentando nuevas zonas francas en este momento. Yo creo que ahí pasa un poquito lo que dice Gabriel, ¿no? Con temas de residencias. Eso se puede mirar como estar tirando los bigotes al tigre. Pero es un problema. ¿Puede que haya alguna probabilidad? O sea, es claro que para Pilar 1 hay que cambiar las legislaciones nacionales y se va a ir a un gran acuerdo. Para Pilar 2, no mucho, pero ya se hace un cambio que es que permite, no al Uruguay, pero a varios países subir a las retenciones cuando tenés tratado hasta 9%. Yo creo que no sería improbable de que este cambio internacional incluyera alguna norma internacional, y eso es lo que los países subdesarrollados deben decir. Si vamos a jugar con un impuesto mínimo, y yo creo que con un impuesto mínimo nacional, yo creo que es lo que va a ordenar un sistema que va a ser caótico, cuando se avanza sobre la soberanía nacional, los países tenemos que tener algunas cosas que no estamos teniendo. Entonces, una de las cosas que deberíamos tener es, si hay un New World Game y me vas a hacer cambiar la tributación y me vas a grabar unitariamente a nivel global, también en el segundo sistema, si me pedís el 15% sobre utilidad, que es un número muy alto, tendrías que dejarme hacer cambios y no solo en los tratos. La puerta está abierta. Yo no puedo decir el futuro, porque, digamos, si hay algo que sé, ¿no?, es que en estos últimos 10 años hemos cambiado primero administrativamente. El cambio administrativo lleva, contador, yo soy contador, el verdadero contador es mi papá, yo soy contador pero papel. Es que el cambio a la renta yo creo que va, primero vamos tenemos un problema, y es un problema político, nadie nos obliga a esto. Pero si uno mira un mapa, yo lo tengo, presentación, alarga, tenemos que ir a la territorialidad. ¿Pero por qué tenemos que ir a la territorialidad?
Tenemos que ir a la territorialidad, y ahí tenemos algún choque con las normas en las que yo soy beneficiario de residencia. ¿Por qué? Porque como las tasas van muy altas, como hay un recargo muy alto, y en particular sobre los asalariados, yo voy contra el ahorro y contra las ganas de trabajar. El portero de mi casa, por cada hora extra, paga 41% de impuestos. ¿Ah? Entonces, si yo amplío, puedo reducir las tasas. ¿Correcto? Entonces, acá, en el 2014, se fue a la inversa. Se subieron las tasas y se mantuvo chata la base. Eso tiene un golpe sobre el ahorro nacional, que es el 30%, la burguesía nacional, para que nadie se ofenda. Pero hay que darle la limpia. Y el segundo lugar es al revés. Hoy en empresas, con el impuesto mínimo, lo que tenemos que hacer es no tener un régimen que no paga nada, ni dividendo ni nada, cuando otro te paga, como habíamos hecho en la reforma de 2005, rebajar el impuesto a la renta. Una medida anti-ilusión, a mí no me gusta esto de que a los 3 años tenés que ir. Para eso ponerlo en 30, dejate pagar, no mientas más. Pero yo prefiero ponerlo en 25. Pero también eso te va a permitir que los que ganan bien, y acá hay empresas que ganan bien, que no pagan nada, esos paguen más para aflojarle las hinchas a los otros y hacernos competitivos a nivel global. Chile lo hizo, y discúlpenme, Chile lo hizo a tasas muy bajas, pero recaudó, tuvo muchísimo más efecto que nosotros. A nosotros parece que tenemos que los incentivos han sido fenomenales, nadie los evaluó, todo el mundo dice que son fenomenales. Rica también decía lo mismo, yo los iba a evaluar y no era tan cierto. Entonces, tenemos que tener un término medio. Y todos tienen que pagar un poco para poder ampliar las tasas y para poder aflojarle las hinchas a aquellos que no tienen lobby, que están en el régimen nacional. Yo que tengo toda mi familia del exterior, estoy convirtiendo en mucho nacionalista, parece, pero no, es la realidad. Si no protegemos estas bases, nosotros que tenemos serísimos problemas de seguridad social, ya lo viste, 13% más todo lo demás, vamos a estar en serísimos problemas. Entonces yo creo que el mundo va para ahí. ¿Lo hará Uruguay? Eso es otro tema. Nadie nos obliga a tener nada en territorialidad. Y la tendencia es muy clara. Aún con regímenes semiduales, España, Alemania, que tienen un régimen semidual, igual que el uruguayo, le pusieron un poquito después del uruguayo. Bueno, son los países y los otros, prácticamente toda la OECD, menos Costa Rica, renta mundial. En personas, en empresas salen mejor. Pero eso no quiere decir que eso no tenga que tener un impuesto mínimo. No te puedo decir más, esa es la tendencia. Mañana cambia. Si algo yo no sé es qué va a pasar mañana. ¿Ah? Yo sé que yo creo que estábamos ahí. lo único que espero es que no sigan cambiando porque si no, no me voy a poder vestir. Solamente dejaría esto arriba de la mesa. ¿Qué hacemos con las inversiones que están protegidas por un tratado de inversiones y que eventualmente pueden quedar afectadas cambios? Yo creo que ese es un punto crucial porque ahí se abre todo un universo de eventuales arbitrajes. Y por tanto, yo creo que ahí hay que pensar cuáles son aquellos sectores estratégicos del país que tienen una relevancia estratégica y ahí sigue una decisión política, por la cual, si tengo un tratado de inversión y es un sector estratégico, yo estoy dispuesto a negociar que esa es una excepción. Porque tengo concedido ahí una inversión de X tiempo y que en el resto de los casos no, me deja fuera toda zona franca, pero no me deja fuera a todo lo que está dentro de zona franca. Que son cosas distintas. Entonces me parece que esas son cosas que hay que pensar, porque esas son cosas en las que nos podemos llegar a enfrentar. ¿Qué pasa cuando vayamos a un impuesto mínimo? ¿Se lo ponemos a todos o no? Pregunta. Te voy a contestar con una pregunta. La palabra estratégico es peligrosa. Uy, peligroso. Porque la palabra ¿Quién la estratégica define? y la palabra lobby son como hermanas. ¿Quién la Pero si lo vamos a hacer con transparencia. Sí, claro. Números claros y además, cuando yo doy un beneficio, tiene que ser como en las empresas públicas y todo lo demás. Transparencia total. El mundo de hoy va a la transparencia. Sí. Yo estoy dispuesto a pagar. Me peleaba, porque yo era partidario de los incentivos, 30 años antes, con lo que me decían, no, régimen chileno puro. Bueno, si viene llena de motos acá, vamos a darle la vida. Pero veamos cómo se lo damos y que con las cuentas claras. Muy claras. Y las cuentas Y acá la transparencia, nosotros, como país pequeño que trata de captar el ahorro de los demás, lo que no hemos tenido es transparencia. Ese juego se murió. Y se murió para nosotros. No podemos seguir dando incentivos de ningún tipo si no tenemos la película clara de a dónde vamos. Y reconozco que es muy difícil.